Buenas tardes, hermanos, hermanas. Hoy voy a compartir con ustedes una palabra basándome en varios versículos bíblicos, pero hablando de un solo tema: el testimonio personal hablado. Nosotros, como iglesia, me refiero a la iglesia en general, tenemos mucho conocimiento y la mayoría tenemos mucha preparación sobre evangelización y misiones. Tenemos también muchos métodos y muchos medios para alcanzar a aquel que no tiene a Cristo, y en realidad muchas personas llegan al Señor. Pero es posible que nos hayamos olvidado de algo muy básico y muy elemental, que es el testimonio personal hablado. Sabemos que damos testimonio del Señor a través de la conducta, de la buena conducta, pero hoy yo quiero compartir con ustedes esta palabra de el testimonio personal hablado. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre este tema. Cuando Cristo estaba a punto de ascender, le dijo a sus discípulos, a los apóstoles y a los que estaban reunidos ahí con él en vísperas de su ascensión, les dijo lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Qué significa ser testigo? Un testigo es una persona que presencia o adquiere en directo un verdadero conocimiento de algo. Es una persona que vio, que experimentó algo y por lo tanto tiene conocimiento de ese algo. Ellos habían presenciado todo lo que Jesús había hecho durante su ministerio, y ahora el Señor les decía a ellos que tenían que hablar de esas cosas, tenían que testificar de esas cosas. Ser un testigo nos induce a nosotros a dar testimonio de aquellas cosas que experimentamos o que vivimos en relación con nuestro Señor. Puede ser que haya diversidad de funciones y tareas en la iglesia, pero en cuanto al hecho de dar testimonio, todos tenemos la misma responsabilidad delante del Señor. Cuando el Señor dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, nosotros entendemos que esa tarea de dar testimonio de Jesús es una tarea permanente, porque los apóstoles no llegaron hasta lo último de la tierra. Jesucristo le estaba hablando a su iglesia, a la iglesia que estaba comenzando. La iglesia de Jesucristo no solo fueron sus apóstoles y aquellos que estaban cerca de él, sino sería todos aquellos que creyeran en él a través del testimonio de ellos. Y es ahí donde entramos nosotros.
Notemos que ellos necesitaron ser investidos del poder de lo alto, porque el hecho de dar testimonio de Jesús iba a acarrear sobre ellos que el mundo los aborreciera, que los persiguieran y en algunos casos hasta que tuvieran que dar sus vidas por el testimonio de Jesucristo. Entendemos nosotros, por esta palabra hasta lo último de la tierra, que esto es un mandamiento permanente, el hecho de dar testimonio acerca de Jesús. Es un servicio que es común a todo aquel que haya experimentado el nuevo nacimiento. Si nosotros vemos en Marcos capítulo 5 del 18 al 20, lo que nos relata la Biblia es lo siguiente, y está hablando acá sobre el endemoniado gadareno que fue liberado por el Señor. Dice, al entrar él en la barca, y se estaba refiriendo a Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él obedeció. Dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Con esta historia tiene que quedarnos claro que todos tenemos el compromiso con el Señor de contarle a la gente las experiencias que hemos tenido con el Señor. Porque, en definitiva, nosotros no podemos hablar de aquellas cosas que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. No podemos ser testigos de esas cosas porque nosotros no las vimos, no las experimentamos. Podemos hablar de ellas, sí, basándonos en la Escritura, pero para ser testigos, para testificar, dar testimonio de Jesús, tenemos que dar testimonio no de lo que los primeros discípulos vivieron, sino de las experiencias que nosotros hayamos tenido y tengamos con el Señor. ¿Y cuál es el propósito de dar testimonio? Vemos en la palabra de Dios que una mujer, la mujer samaritana, fue impactada por lo que Jesucristo le dijo cuando le ordenó que vaya a buscar a su marido, y ella le dijo, no tengo marido. Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Y cómo sabía Jesús? Jesús sabía esto, bueno, porque Él es Dios, pero a la samaritana esto la impactó, fue una experiencia que tuvo con Cristo. Ahí está la experiencia que ella tuvo. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Dice la palabra que ella dejó su cántaro y que fue al pueblo y les contó a todos lo que le había sucedido. Y dice que la palabra que la gente que la escuchó creyó en Jesucristo y se acercó a Él. Dice que muchos creyeron, dice la palabra,
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, porque la mujer contó su experiencia a la gente creyó en Jesucristo y se acercó a Jesucristo. Esta mujer, tan solo con contar su testimonio, logró hacer de que mucha gente creyera en el Señor. Y nosotros, igual que la samaritana, o igual que el endemoniado gadareno que fue liberado, debemos contarle a la gente las experiencias que hemos tenido nosotros con el Señor. Aparte podemos predicar la palabra también, pero no es el tema de esta tarde. Esta tarde estamos hablando de contarle a la gente lo que hemos vivido nosotros con el Señor. Contar nuestro testimonio, dar nuestro testimonio. Ahora bien, ¿por qué puede suceder que nosotros hemos dejado, o si es que lo hemos hecho, ¿no? Si hemos dejado de contar nuestro testimonio, ¿por qué motivo nosotros hemos dejado de contarlo? Quizás por temor a ser despreciados, ¿no? O por temor a que nos traten de locos. Si es por temor a ser despreciados, el Señor dice en Juan 15:18, y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Tenemos que acostumbrarnos al hecho de ser aborrecidos por el simple hecho de que el Señor nos ha llamado para santificarnos y apartarnos de las costumbres del mundo. A la gente le parece extraño que nosotros no hagamos las mismas cosas y por eso nos aborrecen. Y más si expresamos nuestros puntos de vista, nosotros vamos a lograr que la gente nos aborrezca, pero para esto no hay remedio porque el mismo Señor fue aborrecido. Tenemos temor quizás de que nos traten de locos. Bueno, Pablo dice que al Señor le agradó salvar a la gente por medio de la locura, de la predicación. Nosotros, al dar testimonio, estamos hablando del Señor y no sería nada raro de que nos traten de locos. Vergüenza quizás, dice Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si nosotros nos avergonzamos del Señor, Él se va a avergonzar de nosotros. O tal vez no contamos el testimonio, no contamos nuestras experiencias a la gente, porque ¿no será que habremos perdido nosotros el primer amor? La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía muchas cosas buenas, pero había dejado su primer amor. Yo quiero invitarlos a que recordemos juntos cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros nos convertimos al Señor. Quizás no teníamos teología, no teníamos vida de iglesia porque recién éramos nuevitos, recién llegábamos al Señor, pero tampoco teníamos vergüenza de contar lo que Dios estaba haciendo en nosotros, no teníamos temor,
Queríamos contarle a todo el mundo lo que el Señor había hecho en nosotros. No teníamos preparación, no teníamos nada, pero sí teníamos una cosa, teníamos un corazón lleno de amor a Dios por lo que Él comenzaba a hacer en nuestra vida. Con el tiempo, yo no sé por qué, quizás por la rutina, porque nos hemos acostumbrado a las cosas, ¿sí? Las cosas del Señor se han hecho comunes para nosotros y ya no tenemos tal vez ese fuego que teníamos cuando recién conocimos a Cristo, y ese anhelo de contarle a todo el mundo lo que el Señor estaba haciendo a nosotros, y de hecho que hemos contado nuestra experiencia, seguramente, y posiblemente también algunos hayan llegado al Señor por medio de nuestro testimonio. Dice la palabra que a la iglesia de Éfeso se le habla de la siguiente manera en Apocalipsis 2, del 4 al 5: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Como decíamos, la iglesia de Éfeso tenía muchas cosas buenas, pero había dejado ese fuego del primer amor. El mismo versículo, el versículo 5, nos da la solución para ese problema. El versículo 5 nos dice, ese mismo versículo nos dice cómo nosotros, si lo hemos perdido, cómo podemos recuperarlo, ese primer amor. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tenemos que recordar que no nos importaba nada que nos traten de locos, que no teníamos temor, que estábamos impresionados por lo que el Señor estaba haciendo en nuestra vida, que estábamos conociendo un mundo nuevo para nosotros, un mundo que no conocíamos. Habíamos entrado a formar parte del reino de Dios y se lo contábamos a todo el mundo. No nos importaba ni siquiera perder viejas amistades, no nos importaba perder cualquier cosa, como decía la palabra los otros días, que todo lo tuve por basura para ganar a Cristo. No nos importaba nada, solo Cristo. Acordarnos de esos tiempos, en primer lugar. En segundo lugar, recuerda, dice en la primera parte, de dónde has caído, y en segundo lugar, y arrepiéntete. Peguemos la vuelta. Si hemos caído en una situación de costumbre religiosa, en una situación de que ya nada nos inquieta demasiado, y creemos que hemos madurado y que ya por eso somos más precavidos quizás para contar nuestro testimonio. Bueno, le estamos errando si pensamos así. Tenemos que arrepentirnos y pegar la vuelta, volver a hacer lo que hacíamos en un principio, volver a contar lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo nos rescató, cómo nos limpió y cómo nos puso
en sus caminos. Arrepiéntete, en segundo lugar. Y en tercer lugar, y haz las primeras obras. ¿Qué obras? Las primeras que hicimos. Volvamos a contarle a la gente lo que Cristo hizo en nuestras vidas y lo que Cristo hace en nuestra vida. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitará la autoridad de Dios que podamos tener si nosotros no nos volvemos a Él. Si no nos volvemos a Él, no vamos a hacer otra cosa que una iglesia sin vida, una iglesia quizás con muchas buenas costumbres, con mucho conocimiento, pero con poca pasión en el corazón. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay solución en Cristo. Recordar nuestros principios, arrepentirnos y volver a hablarle al mundo de lo que Cristo hizo y hace en nuestras vidas. Este estudio, para finalizar, es una invitación a renovar nuestro compromiso con el Señor y ya sea que hayamos seguido haciendo esto de contar el testimonio, que lo sigamos contando, pero si no, que retomemos esta tarea de ser testigos fieles del Señor, de lo que Dios hizo en nuestras vidas y las cosas que Dios hace día a día. Contar nuestro testimonio incentiva a la fe de las personas y puede llevar a mucha gente a creer en el Señor. Para finalizar, yo quiero contar precisamente un testimonio acerca de esto, de cuando yo recién me convertí. Yo era artesano, vendía artesanía en el centro, en las veredas, y conocí a otros muchachos que hacían el mismo trabajo. Cuando yo acepté a Cristo, dejé de hacer artesanía porque quería buscar un trabajo más, que fuera un poco más adecuado, y no digo que la artesanía sea mala, pero había cosas que no estaban muy bien delante del Señor. Y conocí a Cristo, recuerdo que el Señor hizo una obra muy linda en mi vida, como Él me rescató. Y en una ocasión, hablando con uno de mis compañeros de los que vendían artesanía en el centro, le conté a él cómo yo había conocido a Jesucristo y cómo había podido hablar con Él y cómo estaba hablando con Él en ese momento. Cómo yo hablaba con Jesucristo cuando lo conocí y le hacía preguntas al Señor y el Señor me contestaba, Él me guiaba, Él me decía lo que tenía que hacer, lo que no. Y Él se me enojó. Yo recuerdo que Él se me enojó cuando yo le dije que había conocido a Cristo. Y Él me dijo,
con tono de enojo, pero vos estás loco, me dice, a Jesucristo no lo puede conocer nadie, y mucho menos hablar con él. ¿Qué me estás diciendo? Se me enojó, me insultó también. Y bueno, cosas que pasan. No me interesó y yo le di el testimonio. Pasó el tiempo, luego recibí un llamado para servirle al Señor. Después tuve un tiempo de preparación académica. Estuve un año colaborando en la iglesia de la cual formaba parte. Luego me mandaron a la obra, fui a atender una iglesia y volvía una vez por semana, creo que era, ahora no recuerdo bien, a la iglesia de Comodoro, porque en esos tiempos no había abundancia de preparación, de estudio. Y yo recuerdo que venía a la iglesia de Comodoro para enseñarle a los maestros de escuela dominical, a las maestras de escuela dominical, una materia que se llamaba didáctica, que es las formas que hay de enseñar, las cosas que tiene que tener en cuenta un maestro, etc. Y en una de esas ocasiones, ya habían transcurrido 3, 4, 5 años más o menos desde que yo le había contado el testimonio a este muchacho. Un día, llegando a Comodoro y bajo del colectivo, iba caminando por la terminal para tomar un taxi y siento que me llaman por la espalda, siento mi nombre y yo me doy vuelta para ver de quién se trataba, y era justamente este muchacho que estaba vendiendo artesanía en la terminal, y lo vi que se acercó a mí con pasos presurosos. Él venía apresurado a hablar conmigo y me dice: hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, le digo, tengo algo que contarte. Sí, le digo, contame. Conocí a Cristo, me dijo. Entonces, hermanos, el contar el testimonio induce a la fe a la gente. Y si se trata de hermanos en la fe, un testimonio puede edificar, puede fortalecer la fe, puede ser de bendición para otros. Este muchacho escuchó mi testimonio y la primera reacción fue negativa, pero llegó el tiempo cuando el Señor obró en él y él recordó claramente esas palabras que había escuchado, que en el fondo le fueron de bendición, y él pudo tener su encuentro con Cristo. Si no lo estamos haciendo, volvamos a contar nuestro testimonio, que va a ser de bendición para muchas personas, además de ser de bendición para nosotros, porque es un mandamiento del Señor. Dios les bendiga.